estimados amigos, es un verdadero privilegio para mí tener esta nueva oportunidad de comunicarme con ustedes una vez más para continuar con la lectura del libro de Juan. Estamos como en la parábola de las vírgenes, donde el Señor pues nos habla de que su pueblo, de que su iglesia, de que su esposa está siempre apegada a las escrituras, tiene siempre la luz, la lámpara encendida, leyéndolas, estudiándolas, meditándolas. Y entonces, bueno, estamos como ellas, como esas vírgenes que se están preparando para la llegada de su esposo, porque puede llegar en cualquier momento, como nos dice el Señor en Apocalipsis también, sin que nosotros sepamos cuándo es el momento. Entonces, pues, seamos como esa esposa que el Señor quiere encontrar, preparada en la lectura, en la meditación, en el amor hacia nuestro Señor y hacia quién es Él y su palabra, su verdadera identidad. Y así también pues prepararnos para recibir ese espíritu de la verdad que Él nos ha prometido y que nos va a guiar por el camino de la vida durante este tiempo en el que estemos nosotros aquí caminando y conociendo a muchas personas y teniendo una familia que cuidar, hijos que bendecir, y entonces nos preparemos de esa manera. Continuando entonces en esa preparación que tenemos que hacer realmente diariamente, yo estoy presentándoles a ustedes un capítulo por semana, pero ustedes deben desear estar apegados a este libro, pues en el momento en el que Dios les procure a ustedes su tiempo pues de conexión con Dios, ¿no? de lectura. Hay que dedicarle lectura y estudio para que nosotros comprendamos mejor a Dios, y cuando entonces Él y sus portentos comiencen a presentarse, nosotros sepamos de dónde proviene, quién es Él, puesto que Él vuelve a repetir la historia con su pueblo, con Israel. Somos las vírgenes de Israel, las vírgenes del pueblo del Dios de Israel, personificado en nuestro Mesías, en el Señor Jesucristo, en el Señor Yeshua, el Mesías que vino para la salvación de aquellos que Él ha llamado, y cuyos corazones Él conoce desde antes de la formación del mundo, nos dicen las Escrituras. Entonces, bueno, comencemos con la lectura del capítulo 18, ¿verdad? No sin antes pedirles que por supuesto vayan al capítulo anterior y hagan una revisión de qué fue lo que sucedió en el capítulo 17. Como vimos en el video pasado, se trata del momento, se nos describe el momento en el que el Señor eleva una petición hacia el Dios Espíritu por aquellos que son sus discípulos, los sacerdotes de la nueva Jerusalén, del nuevo Israel, del Israel espiritual, ese mismo Israel representado por los hombres de Dios que lo escucharon, que lo siguieron y que pues condujeron a su pueblo hacia las tierras donde el Señor pues desea que habite su pueblo. Entonces Él hace esta oración por sus discípulos y por quienes van a creer a través del testimonio que nos dejan sus discípulos Juan, Marcos y Mateo. Y bueno, también Lucas, ¿sí? Recordemos que Lucas no fue discípulo del Señor. Lucas es un historiador, sin embargo nos presenta a la historia del Señor de una manera muy interesante también, pero siempre tratemos de recordar esas cosas, ¿no? Entonces el Señor está orando. En el capítulo anterior la historia va andando de esta manera. El Señor ha orado por los discípulos que deja y le pide al Señor que no los quite del mundo, sino que los deje en el mundo, para que muchos más además también creamos a través del testimonio y esas palabras, estas historias
tremendamente poderosas que nos han dejado. Por supuesto, escritas, inspiradas, dictadas por el propio Espíritu de la verdad, Espíritu Santo, que le fue entregado a ellos. Pero bueno, vamos a seguir entonces con el curso de esta historia maravillosa que nos presenta Juan. Esto desde la perspectiva de Juan, desde el punto de vista, desde la percepción de Juan, que fue testigo presencial y que caminó persona a persona, cara a cara, y conoció al Señor, y además lo amó muchísimo, y dice que él mismo es el discípulo amado de nuestro Señor, porque tanto lo amaba, tanto, que pues el Señor, por supuesto, pues le correspondió su amor, ¿no? El amor de Juan por el Señor. Entonces, bueno, vamos a comenzar entonces la lectura del capítulo 18. Habiendo dicho el Señor estas cosas, ¿a qué se refiere? Habiendo dicho aquella oración, esta oración y aquellas palabras del capítulo anterior, dice, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces el Señor se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero el Señor, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno, a Yeshua el Nazareno. El Señor les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Respondió el Señor, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos que están conmigo, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. El Señor entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron al Señor y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían al Señor Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con el Señor al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó al Señor acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y el Señor le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, a la gente. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído mis palabras, lo que les haya yo hablado. He aquí,
ellos saben lo que yo he dicho. Cuando el Señor hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así le respondes al sumo sacerdote? El Señor le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal lo que he dicho. Y si está bien, ¿por qué entonces me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le preguntaron: ¿no eres tú uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Llevaron al Señor de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido darle muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que el Señor había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó al Señor y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? El Señor le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió el Señor: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió nuestro Señor y dijo: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua, un reo, un preso en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este o a este no, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Y así termina la lectura del capítulo número 18, que está tremendo. Está tremendo, esta historia está tremenda. Vamos a pasar a hacer algunos breves comentarios de lo que a mí más me impacta en el corazón, de las cosas que más me tocan, me mueven dentro del corazón, y los invito a que ustedes lo hagan y a que, si es necesario, pues ustedes lean más detenidamente y con mayor tiempo y reflexionen en las palabras, en los acontecimientos que se nos están mostrando aquí. Reflexionemos y pensemos qué estaba sucediendo acá. Pensemos con un corazón abierto, meditemos en la identidad de nuestro Señor y en su misión, que es eterna y que busca abarcar todos los pueblos y todos los corazones, como lo sabemos. Entonces, bueno, voy a pasar a hacer algunos comentarios. El primer punto que quiero tocar es con respecto a lo que dice el verso número 5. Dice:
Vamos a leer desde el 4, dice, pero el Señor, sabiendo todas estas cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Entonces en el 5 dice, les respondieron, a Jesús el Nazareno, o a Jesús Nazareno. Y el Señor les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Entonces, para retomar y volver a poner en claro los conceptos, porque venimos hablando de estas cosas, ¿no? De quién es el Señor, dónde nació y todas estas cosas, y es importante volverlo a tocar el punto, puesto que hay controversias con respecto al lugar de nacimiento del Señor. Se dice que si el Señor no nacía en Belén, ¿okay?, entonces no podía ser el Mesías, ¿okay? Entonces vamos a hacer un poquitito de recuento, de historia. Yo lo voy a leer acá, ya lo habíamos visto en alguno de los capítulos de los videos anteriores que yo les había mencionado, siguiendo las escrituras. Nosotros vemos que José y María, es decir, Joseph y Miriam, como realmente se llaman, son de Galilea. Galilea es la zona del norte, ¿ok? Recuerden que Israel está dividido en Galilea, la zona de Samaria en el centro, y la zona de Judea, el reino de Judea en el sur. Entonces, siendo ellos de Galilea, de Nazaret, de Galilea, de esa zona, se trasladan, visitan Belén de Judea a causa de un censo. Pero en el momento de este traslado, cuando ellos llegan a Belén, que Belén está ubicada en Judea, es un lugar cerca de Jerusalén, nace el Señor en Belén, ¿ok? Después de que nace el Señor, ellos huyen a Egipto y después regresan otra vez a Galilea en el norte, regresan a Nazaret. Por esta razón y por otra razón, pues, tenemos dos versiones de las causas por las cuales el Señor es llamado Nazareno. Pudiésemos decir que hasta tres. La primera es para combatir el hecho de que Él no es el Mesías, puesto que las escrituras anteriores dicen que el Mesías debe venir, ¿okay? Debe nacer en Judea, debe nacer en Judá. Entonces, por esa razón, ellos intentan decir, o se intenta decir, de que el Señor nació en Galilea, en la zona del norte, pero realmente no. El Señor nace en Belén, que es un pueblo cercano a Jerusalén, como ya dije. También pudiese considerarse aquí que el Señor es llamado Nazareno porque existe o existía desde aquellos tiempos y antes una secta, una especie de secta judía religiosa que se llamaban los nazarenos, que es de donde se presume que participaba o que era miembro líder también Juan el Bautista. Entonces ellos tenían una serie de prácticas y rituales muy santos, eran unas personas que practicaban una santidad y unos rituales de santidad bastante fuertes para mantenerse en una conexión muy fuerte con Dios. Porque bueno, fueron llamados a ser así, eran como unos sacerdotes espirituales verdaderamente fuera de la iglesia también. Entonces bueno, la tribu, digamos esta secta religiosa separada del judaísmo, pero obediente de las leyes de Moisés, practicaban ciertas cosas. Les comento cuáles, por ejemplo, ¿no? Ellos creían en la venida del Mesías y creyeron en el Señor como Mesías. No beben vinos, no beben vinos ni bebidas fermentadas, se abstienen de comer comida animal, practican el bautismo en el agua, como sabemos, no se cortan el cabello, ni la barba, ni los bigotes, y pues por supuesto practican la Torah. Nosotros conocemos que el Señor viene y es esto, se bautiza en el agua con Juan el Bautista, que era un practicante aparentemente de esta secta de los nazarenos, y pues
puede ser que el Señor también se le atribuyese ¿cómo se llama? El título de Nazareno o el origen de Nazareno por esta causa o razón. Sin embargo, nosotros vemos que el Señor en realidad no practicaba estas cosas que ese puritanismo, esa secta puritana, digamos así, practicaba. El Señor comió pescado, el Señor bebió vino y creó el vino. Entonces ya nosotros estamos viendo allí al Mesías, a un Dios visitando la tierra, que se está saliendo de algunas cosas, digamos así, que la celebran algunos personajes que fueron llamados y que fueron, nos imaginamos que ungidos por Dios para que vivieran una vida de esa manera. Pero el propio Señor no practica esas cosas. Nuestro Señor está viviendo una vida, pues digamos, en la tierra, conociendo personas y socializando con ellas y en realidad no practicó el 100% de estas cosas, ¿no? Dios en la tierra viene como que a amar al mundo y a entregarnos y a decirnos que la manera de nosotros conectarnos con Dios es a través del cumplimiento de los mandamientos. Más allá, Él insiste en que es levadura. ¿Okay? Entonces, muy bonito el esfuerzo y todas las cosas que se hicieron en aquella época y en algunas religiones, en algunas sectas, pero sin embargo, si nosotros nos mantenemos firmes aquí creyendo en la palabra y en el poder de nuestro Señor, de quien es Él, desde el principio hasta el fin, el Señor no le pone levadura al pan, sino que nos entrega un pan y una libertad impresionante. Por supuesto, con sus principios y con sus preceptos y con aquellas cosas que sabemos que no nos podemos exceder. Y lo vamos entendiendo en la medida que vamos avanzando y que vamos caminando por este camino, pero el punto que quiero aclararles aquí es que en realidad el Señor es llamado Nazareno, no habiendo nacido en Nazaret y no siendo verdaderamente ni 100% practicante de esta secta, según leemos en las Escrituras. Y estamos confiados de que de alguna manera, pues el Señor, estos libros, al menos Juan, Marcos y Mateo, traen un gran porcentaje de verdad. Recuerden que estos libros han caído en las manos del Imperio Romano, entonces muchas cosas allí han sido también trastocadas. Pero, entonces, lo que estoy intentando decir es que el Señor llevó una vida como bastante limpia y hermosa, y entró en contacto con muchísimas personas que pues su llamado era bastante espiritual al llamado en cuanto a continuar creyendo en el mismo Dios de siempre, en que Él es el Mesías, en que los mandamientos y los preceptos divinos están presentes y de que ese es el camino para llegar a la verdad y ese es el camino para recibir el espíritu de la verdad. Entonces, en conclusión de este punto, lo que les estoy tratando de decir es que el punto de que el Señor se le llamaba Nazareno, cuidado, porque el Señor en realidad no nació en Nazaret, el Señor nació en Belén, y eso tenemos que mantenerlo. Sus seguidores, Israel en realidad, sabe que el Señor nació en Judea, que es donde estaba donde se había profetizado que nacería el Mesías, el Redentor, el Salvador de Israel. El siguiente comentario que quiero hacer es acerca de lo que dice acá el versículo número 6, cuando llegan los soldados y le preguntan, estamos buscando a Jesús de Nazaret, a Yeshua el Nazareno, ¿dónde está? ¿Quién es? No sé cuánto. Y el Señor responde,
yo soy. Dice aquí en el versículo número 6 que cuando les dijo yo soy, ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Esto fue una fuerza tan grande que el Señor lanzó cuando dijo estas palabras yo soy. Y aquí yo les quiero hacer unos comentarios que conseguí en un estudio que estaba haciendo y yo les voy a poner allí cuál es la fuente. Voy a tratar de encontrar esa fuente otra vez, pero aquí yo hice unas anotaciones de por qué esto es tan impactante cuando el Señor dice yo soy. Y es que resulta que la existencia de Dios por sí mismo tiene su origen en la concepción hebrea del monoteísmo, el creador no creado, que no depende de nada ni de nadie más. Por lo tanto, en la actualidad se lo traduce generalmente como yo soy el que soy, Eye, Asher, Eye. Por lo tanto, utilizar este nombre, es decir, yo soy, para autodeterminarse, para uno autodefinirse o autonombrarse, era considerado una blasfemia según la tradición oral de los judíos. Yo soy es un nombre que declara con autoridad un título y ese título solo podía ser utilizado por el Padre que para los judíos es Yud Hei Vav Hei, como lo hemos dicho, por nadie más. Por esta razón, el judaísmo ortodoxo de aquel tiempo no aceptaban ni comprendían las palabras que el Señor decía cuando Él se identificaba como el Padre, diciendo yo y el Padre somos uno, yo soy, por ejemplo. También porque el hecho de que el Señor se expresase así, de esa manera, de Él y del Padre, del Dios Espíritu, equivalía a la correspondencia o se correspondía con lo que se puede leer en el libro del profeta Isaías cuando hay una afirmación personal de Dios y dice yo soy el Señor, yo soy el Señor, ese es mi nombre, no entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Eso está en Isaías 42:8. Además de la frase bíblica anterior que hace mención, yo soy el Señor, esta aparece 4 veces solo en el capítulo 45. Entonces, aquí dice que el Señor, cuando le dijeron, estamos buscando a Jesús de Nazaret, a Yeshua de Nazaret, y él dijo yo soy, él lo que estaba diciendo era, yo soy el Padre, yo soy Dios. Estaba diciendo, yo soy Dios. Y cuando él dijo estas palabras, aquellos soldados cayeron a tierra. ¿Cómo es posible esto? Esto es tan importante para nosotros aferrarnos a quién es nuestro Señor y saber el poder de su palabra. Él tiene cuando el Señor habla, bueno, vibra, hay una vibración, se produce una vibración muy grande en el corazón, en el alma, en el ser, en quienes están allí en ese momento determinado, específico. Entonces cuando el Señor dice yo soy, con aquella autoridad, Él les está diciendo, en realidad, Él mismo se está autodefiniendo, autonombrando, autoidentificando como el Dios Padre. Cuando Él dice yo soy. Puesto que estas eran palabras que estaban prohibidas prácticamente ser utilizadas dentro del idioma hebreo. Los sacerdotes en el sacerdocio y, bueno, dentro de la cultura judía, estas palabras son indecibles, son impronunciables, o sea, no se deben pronunciar, no se deben decir. Todavía ellos tienen digamos, restricciones con respecto al uso del nombre del Señor. Son sumamente respetuosos del nombre del Señor porque es en realidad, hay un aspecto, como digo yo siempre, nosotros podemos siempre tomar y aprender algo de ellos, puesto que son esa generación pues
que proviene de estos tiempos y que han vivido todas estas cosas y que conocen del Señor, ellos en realidad el pronunciar el nombre de Dios es invocarlo. Entonces hay que tener cuidado en dónde, cómo, para qué nosotros pronunciamos verdaderamente el nombre del Señor. Yo soy, como dice aquí, que se pronuncia en hebreo, se dice que es Eye, Asher, Eye. Son palabras bastante fuertes que invocan la presencia divina de Dios. Yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el magnificente, el Dios, el Rey del universo. Entonces, no solamente son palabras que invocan la presencia del Señor, sino que cuando el Señor las usó y las expresó, aquello, bueno, fue como un torrente de flujo divino lo que lanzó con su aliento al pronunciar estas palabras, y aquellos soldados cayeron pues a tierra. Entonces quería hacer la acotación sobre este punto, porque en realidad esto nos hace a nosotros ver y darnos cuenta de quién es nuestro Señor y del carácter divino de nuestro Señor, el Mesías de Israel. Me gusta mucho también cómo termina este verso aquí, cuando el Señor, lleno de su bondad y de su misericordia, qué tremendo ejemplo de líder, de maestro, de amor, no sabemos ni cómo expresarnos del Señor. Por cierto que antes de continuar con el siguiente punto, les quiero decir que esas cosas son importantes, tener mucho cuidado con el uso del nombre del Señor. Yo lo he manifestado en otros videos. En el mundo hoy día nosotros estamos nombrando a Dios de una manera discriminada, sin temor, sin respeto, sin admiración. Es como una palabra, la han convertido el vulgo, el gentilicio, los que no conocen de Dios ni están interesados en los temas de Dios, bueno, usan esa palabra como que si fuese nada. Y dice el Señor que no se debe, es un mandamiento de Israel, que no debe tomar el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios es una palabra muy poderosa, hermanos. Y eso lo tenemos que saber nosotros que amamos a Dios. Nosotros los que amamos a Dios tenemos que quitarnos la mala costumbre que aprendimos afuera, antes de conocer a Dios. Cuando digo afuera es esto, antes de conocer a Dios, de usarlo como una expresión de toda clase y de toda naturaleza, que si me pincho un dedo digo y me caigo, lo que sea, entonces no, hay que tener respeto, reverencia, temor a Dios. Estas cosas a Dios le agradan. Nuestro Dios está buscando ser amado y reverenciado de esta manera. Sepa usted que estas cosas cuentan. Cuando el Señor ve que un corazón empieza como a corregirse en ese sentido, en tanto y en cuanto se hace consciente de la importancia de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí paso al siguiente punto y digo que sí me parece que es muy bonito como dice aquí el Señor en el versículo número 8, dijo: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos que están conmigo. Es parte de no solamente de su misericordia, de su amor, sino del verdadero liderazgo, del verdadero maestro, del verdadero pastor. ¿Se acuerdan? Que dice: yo pongo mi vida por mis ovejas. Los que me diste, como dice aquí más adelante, los que me diste, no, ninguno se va a perder. Ninguno se va a perder, ninguno va a morir así, ninguno, no. Aquí ustedes me buscan a mí, es a mí, déjenlos ir a ellos. ¿Qué nivel de liderazgo? ¿Qué nivel de amor por sus ovejas? ¿Qué nivel de
autoridad, de amor, de compasión, de misericordia. Qué persona tan grande fue nuestro Señor cuando vino al mundo. Es tremendo. Por esto que si lo hizo por ellos, también lo hace por sus discípulos hoy día. Si nosotros buscamos en verdad hacernos ovejas, hacernos discípulos de Dios. Es tremendo lo que nosotros podemos extraer de aquí. Es muy bonito saber que esta persona, este recipiente, esta vasija del Espíritu Santo de Dios, de Abba Kadosh en la tierra, ama al pueblo que visita, que busca, que levanta. De esta manera, dice, no, me buscan a mí. ¿Quién me busca a mí? ¿Quién es el que quiere hacerle daño a quién? No, es a mí. Yo me pongo por ustedes, dice el Señor. Dice el Señor, yo me pongo por ustedes. Pónganlo a cuenta mía. Todo este problema, pónganlo a cuenta mía. Déjenlos a ellos irse, porque estos son mis discípulos. Me obedecen, cumplen mis mandamientos, me han seguido, me han creído, me han amado, han dejado todo por mí. Es tremendo nuestro Dios, es tremendo nuestro Señor. Vamos a pasar entonces al siguiente comentario. Es bien interesante cuando el Señor dice, en el versículo número 11, dice, el Señor le dijo a Pedro, mete tu espada, o sea, no uses tu espada, no uses tu espada. No pelees de esa manera, no dañes a nadie, no le causes daño a nadie. Espérate un momento, le dice, ¿no? Le dice, estoy cumpliendo el propósito, voy hacia mi propósito, voy a cumplirlo. ¿Ok? Tú crees que no lo voy a cumplir, tú crees que no lo voy a hacer. Deja el arma, suelta tu arma, no pelees por esto. Él varias veces tuvo varias conversaciones con Pedro porque Pedro era así como que ¡pum! ¿No? Bien volado, como algunos de nosotros somos. No, Pedro era así, ¿no? Entonces el Señor le dice, espérate, no, fuera. Una vez le digo, fuera, Satanás, no te metas en el camino que tengo que caminar, en el propósito que tengo que cumplir, en aquello para lo que he venido. Esta es la copa de vino, esta es la... ¿Cómo se llama? Esta es la celebración, esto es lo que a mí me corresponde, esto va a ser mi gloria. O sea, es un proceso dificilísimo para nosotros como seres humanos, lo entendemos, pero para el Señor esto viene siendo el gran propósito para la humanidad que Él viene a hacer, que Él viene a cumplir. Y entonces Él dice, no, ya va, espérate, aquí no hay que pelear. Esta gente vino por mí. No pelees. Además, ¿tú te acuerdas que, me imagino yo que le diría, tú te acuerdas que yo te dije, Pedro, en alguna oportunidad antes te dije, cuando estábamos allá en el monte y les di un sermón y les dije que cualquiera que les quite, que le quiera quitar, denle. Entonces, cualquier ladrón que vaya a usted a robarle, mire, no pelee, entréguesela. No solamente entréguele la capa, entréguele los zapatos, las sandalias, entréguele lo demás para que se vaya y se vaya contento, se vaya con su cuestión. Ya a él le tocará su juicio, no te preocupes, pero al ladrón hay que darle. El ladrón cuando el ladrón va a hacer una cosa y ataca, hay que dejarlo que se lleve y darle más para que se vaya. ¿Entiendes? Entonces, déjalo, no pelees de esa manera. El pueblo de Israel no puede utilizar, no debe utilizar armas, no debe inspirar a la pelea, a las contiendas, a los encuentros físicos. No. Señor dice, no pelees de esa manera, deja que yo vaya a beberme esta copa de vino que el Señor me ha dado a beber. Tengo que cumplir con este asunto, no pelees. Porque Pedro no venía entendiendo que el Señor los viene preparando y les viene diciendo, ya pronto me voy, ya no sé cuánto, ya esto va a suceder, y entonces yo me voy a ir, y entonces voy a regresar y les voy a enviar un espíritu y les no sé qué, no sé cuánto.
Entonces el tiempo ha llegado. Pedro, no pelees, no por estas cosas, no, porque les vengo diciendo, preparándolos para que sepan. Bueno, el momento llegó, no pelees. Si hay alguna justicia que hay que hacerse, eso está en manos del Dios de nuestra justicia. Y ya está. Y entonces seguimos caminando. Entonces, bueno, tenemos entendido que en algunos de los otros libros de aquí de los discípulos también se deja entender que el Señor reparó, pues sanó aquella oreja cortada por Pedro, porque también no solamente su poder sobrenatural queda de manifiesto en ese acto, sino también de alguna manera resarcir el daño que su discípulo había hecho porque se había, qué sé yo, también puesto nervioso, había querido defender a Dios. Entonces el Señor dice, no, para que no tengas infracciones, no, déjame yo reparar esto rápido. Y el Señor reparó el asunto para que Pedro no tuviese deudas tampoco. ¿Okay? Esto es un asunto así porque es que estamos hablando de un momento superpoderoso en el cual el Señor caminó por la tierra. Entonces, y Pedro es una persona también muy amada por Dios, o sea, de los discípulos del Señor, Pedro y Juan son tremendos, ¿no? Y además nos gusta mucho saber que Dios amó a un hombre como Pedro, porque Pedro simboliza el pueblo simple, el pueblo trabajador, el pueblo que ora, que clama desde dentro, que está buscando a Dios, el pueblo que está trabajando y que está esforzándose y todavía no ve el asunto, y entonces Dios llega y le cree, porque hay que ver cuál sería la personalidad de Pedro, un pescador, un hombre rudo, sin educación formal, es decir, sin nobleza, sin nada de esas cosas aparentemente, pero parece que se hizo más noble que todos. Este hombre este hombre ha sido glorificado por Dios. O sea, el nombre de Pedro es un nombre respetado y además amado por los discípulos que ellos mismos han venido sembrando a través de sus escrituras. Los libros de Pedro aquí en el Nuevo Testamento son una belleza y son unos libros fuertes, porque Pedro está hablando siempre de los mandamientos, hermanos. Si no, no hay conexión con el Dios divino, con los cielos, no hay. Y esto siempre lo está manteniendo Pedro. No, que Pedro dijo que los alimentos, no, Señor, vamos a leer un día ese artículo. Pedro no come nada de estas cosas, ni tampoco lo hizo nuestro Señor. Él no come alimentos prohibidos. ¿Cómo puede ser esto posible? Nunca, jamás. Esas son las denominaciones que han nacido a partir del Señor. Bueno, los gentiles que han creído en el Señor siguen comiendo sus cosas, siguen haciendo sus cosas como quieren, siguen manteniendo sus fiestas como quieren. Esos son los gentiles, donde estaba yo también metida, pues donde yo crecí en todo ese asunto. O sea, en el gentilicio cristiano que cree en Jesucristo como Hijo de Dios, no como Mesías, no como Dios en la tierra, porque tienen muchos dioses también, sino que creyeron en el Señor, porque tienen muchas creencias allí. Entonces el Señor también entra allí, ¿no? De alguna manera. Entonces, pero este hombre nos representa a nosotros, representa al Israel verdadero. Como dice el Señor, Él iba buscando a esos discípulos que son verdaderamente israelitas, un pueblo de Dios, un pueblo que conoce a Dios y que Dios conoce. Esa es mi interpretación acerca de cuando el Señor se dice en otro libro, por allí les pondré el versículo,
¿Y cuál es el libro donde se dice que el Señor pues reparó aquel daño que su amado discípulo Pedro había hecho, ¿no?, con respecto a este hombre, puesto que todo esto es parte de un propósito, ¿no?, que Pedro todavía no estaba entendiendo, porque Pedro todavía no había sido ungido. Y esto es parte también de este capítulo, es un aspecto bien importante de este capítulo. Nosotros vemos que Pedro negó al Señor, ¿no? O sea, y esto es impresionante, puesto que el mismo Señor se lo dijo. Es decir, ese espíritu de la verdad con el que el Señor nos va a sellar es un espíritu como este. Es un espíritu que dice lo que va a suceder. Entonces uno tiene que estar pegado allí, ¿no? Y entonces decir, bueno, que déjame ver cómo hago, si hay algo que yo tengo que cambiar para hacerlo que sea de manera que a Dios le complazca, ¿ok? O en algunas oportunidades, bueno, mira, es el veredicto de Dios, estas cosas son así, esto así ha de suceder, puesto que en aquel momento Pedro todavía no había sido ensalzado para comprender estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, allí vemos que en realidad el Señor le había notificado a Pedro lo que iba a suceder, le dijo, mira, no cantará el gallo aún cuando ya me hayas negado 3 veces. Y es que la fe de Pedro en lo sobrenatural no había sucedido, puesto que Pedro está creyendo en lo que está viendo. Pedro está pasando 3 años con el Señor y él está creyendo en el Señor, lo está amando, lo está respetando, lo está digiriendo, está... Dios mío, ¿y qué es esto que nos quiere decir con esto? ¿Y qué es esto que nos quiere decir con esto? ¿Y por qué nos dices esto? ¿Y por qué lo otro? Mira, nosotros hemos hecho esto. ¿Y cuándo nos vas a dar a nosotros? pero todavía Pedro, su fe no ha sido sellada en el sentido de lo espiritual, puesto que él estaba simplemente viendo en lo físico todo lo que estaba sucediendo. Ahí él estaba cómodo con el Señor, sí. Oye, y cuando subieron a aquel monte y el Señor experimentó la transfiguración y estaban Pedro y Juan allí, y entonces le dijo, Pedro, todo así extasiado, le dijo, Señor, vamos a quedarnos aquí. Yo me imagino que aquello que él experimentó sería tan sublime que le dijo, Señor, vamos a construir aquí unas tiendas y nos quedamos nosotros aquí a vivir aquí. Pero el Señor estaba presente. Entonces lo que estoy tratando de decir es que es un poco fácil creer, ¿verdad? Cuando las cosas están sucediendo y las vemos, mira, sí, o sea, yo tengo... La palabra de Dios es un elemento espiritual, pero quedó plasmada. Entonces aquí en lo físico yo la puedo leer y digo, bueno, mira, sí. Entonces empiezas a confiar. Y estas fueron las cosas que le comenzaron a suceder a Pedro. Pedro estaba muy confiado porque él tenía el libro viviente, la Torah viviente, caminando con él. Él estaba caminando con la Torah viviente, con la fuerza de Dios viviente, con las palabras divinas, creadoras vivientes. Un hombre que tocaba y las cosas se producían, las personas se sanaban, no sé cuánto, pero él estaba caminando con el Señor, ese libro viviente. Pero cuando el Señor se lo llevan, él dice, ¿qué pasó con mi palabra? ¿Qué pasó con la Torah que yo tenía, con este hombre que yo abrazaba, con este hombre que me consolaba? ¿Qué pasó? Se lo llevaron. ¿Cómo es esto posible? Entonces él comienza a negarlo, puesto que le dio miedo. Sufrió de miedo, y es un miedo que es muy lógico y muy natural. Es muy lógico y muy natural, puesto que lo que está sucediendo es una situación bastante, digamos así, que produce mucho miedo, mucho estrés, ¿no? Cuando vemos que se están llevando a una persona, bueno, más en este caso, una persona que no le ha hecho daño a nadie, como queda bien descrito en este capítulo también, que no le ha hecho daño a nadie, que no ha matado a nadie, que no se ha robado nada, que no le ha hecho daño a ninguna persona, sino que ha hablado con mucha autoridad, eso sí,
les habló con muchísima autoridad, no les gustó, porque bueno, porque no les gusta, ellos quieren ser los que tienen la autoridad, los dueños de las iglesias, esas cosas. Entonces él llegó y habló con mucha autoridad, no le gustó a nadie. Pero Pedro dice, si él que es tan bueno, él es el creador, él es mi Señor, ¿qué pasó aquí? Si a él se lo llevan, ¿qué va a pasar conmigo? A mí también me van a llevar si yo digo que yo soy de él, que si yo digo que estaba con él, no sé cuánto. Yo no me quiero morir, ninguno de nosotros se quiere morir. Lo voy a negar, o sea, no lo conozco, no sé, yo no era. Dijo, porque le dio miedo. Un miedo que es comprensible en aquel momento. Tan comprensible que pudiésemos llegar a decir que el Señor mismo, esto era, digamos así, el Señor lo llenó de miedo para que se fuese corriendo y no le hiciesen daño. Puesto que el Señor lo estaba protegiendo desde un principio, pero el Señor esto no era sorpresa, le dijo, mira Pedro, ¿tú crees en mí? Sí, bueno, te voy a decir algo, todavía no crees, porque apenas te pregunten por mí, no te digo una, 3 veces me vas a negar. De aquí, antes de que sea de mañana, ya vas a oír el gallo y ya me habrás negado 3 veces, todavía no, pero espérate, te dije, espérate, ya voy a venir a ti. Voy a venir y te voy a empoderar. Y conocemos que el poder de Pedro fue el más tremendo de todos. El más tremendo de los discípulos. Pedro fue el más tremendo de todos los discípulos en cuanto a poder de sanación, recuperación, de convencimiento y de traer a muchas más personas a reconocer que el Señor fue el Mesías visitando el mundo. Podemos entender por el amor de Dios hacia Pedro que este temor fue colocado en Pedro para protegerlo y que se fuese de allí, puesto que el Señor estaba protegiendo a sus discípulos desde un principio. Y estamos hablando de Dios. Estamos hablando de un Dios todopoderoso, donde todo está en sus manos, todo lo que es bueno, todo lo que le ocurre a su gente, a la gente de Dios, que es bueno, está en las manos del grandísimo Dios todopoderoso, el Dios de Israel. Israel, el pueblo conectado con ese Dios divino, grande y sagrado. El siguiente comentario que también les quiero traer a colación es el que tiene que ver con lo que se dice en el versículo 28, desde el 28 hasta el 31, dice: llevaron al Señor de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadlo vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Entonces, el breve comentario que quiero hacer aquí es que, sinceramente, hermanos, estas cosas no pueden ser así. Nosotros tenemos que aprender de la experiencia, de la buena experiencia de otros y de la mala experiencia de otros para no hacerla y no repetirla. Hay una visión acá bastante pobre acerca de lo que es el cumplimiento de la ley. A mí no me está dado, a nosotros no nos está dado el darle muerte a una persona, pero entonces se la entregamos a otra para que lo ejecute. ¿Eso es correcto? Nos hace a nosotros salvos y libres de ese pecado. Imposible, eso no puede ser. Estas personas dicen que no entraron en el pretorio, es decir, en la casa del gobernador o en el palacio del gobernador, para ellos no contaminarse porque era el palacio del gobernador,
¿Y porque venía la Pascua o porque el Señor estaba allí y lo iban a llevar a juicio y a condenación? Y eso aparentemente los ensuciaba y los contaminaba al punto de que no podrían entonces disfrutar la fiesta de la Pascua que estaba por celebrarse. Es esta una religión, como todas las otras religiones que vemos por allí, justas y correctas. Es una gran injusticia pensar que si yo no puedo hacer maldad, obras de maldad, se la voy a entregar a alguien más para que lo haga, ser como el planificador de la maldad y pensar que yo no voy a ser enjuiciado por ello. Eso es imposible. ¿De dónde procede, de dónde emana la maldad, el acto injusto, la injusticia? Es bien absurdo pensar que podemos escapar, ¿cómo se llama?, del juicio divino entregándole a otras personas actos de injusticia, maldad, robos, engaños, o haciendo que otros, qué sé yo, trabajen para nosotros en acciones malas, pues en hacerle daño a otras personas. Y pensar que porque no lo ejecutamos nosotros con nuestras propias manos, somos libres de pecado. Eso es una grandísima mentira. Eso no es así y eso no es verdad. Entonces, y eso, a veces esas cosas producen bastante dolor porque también dejan de notar una gran ignorancia con respecto a Dios. Con respecto a Dios, ¿quiénes eran estos sacerdotes que pensaban de esta manera? Estos no son como era Abraham o como era Isaac, su hijo, o como era Jacob, que fue llamado Israel. Esta gente no era como Moisés, hombres con temor a Dios, en verdad conociendo la justicia, la equidad, la bondad y el bien, personas con temor hacia Dios. Estos sacerdotes no representan al pueblo de Israel, no son esos hombres que Dios en realidad deseaba colocar en el templo. Lamentablemente, el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob, de Jacob, el pueblo hebreo cayó en las manos de un sacerdocio falso. Y esto es terrible. No se nos ocurre a nosotros pensar que podemos salir con las manos limpias, mandando a otros a hacer obras de maldad. Ni se nos ocurre. Nosotros tenemos que tener los conceptos de justicia, de bien y de mal muy claros en el sentido de lo que nos enseña Dios según su palabra, de qué es lo correcto, lo incorrecto, de qué es lo correcto, qué es lo que verdaderamente ensucia al hombre. Y es precisamente, en este caso, como vemos, ¿no?, propiciar, preparar y planificar un acto sumamente injusto, que es llevar a un hombre o inculpar a una persona de hacer el daño cuando esta persona era 100%, 360 grados inocente. Yo se los dejo allí para la reflexión y para el aprendizaje, para que nosotros absorbamos de aquí lo que tenemos que absorber y continuemos entonces caminando en esta vida con Dios. Vamos a pasar al siguiente punto entonces, ¿no? Bueno, voy a leer los versículos desde el 19 hasta el 23. Y dice: y el sumo sacerdote preguntó al Señor acerca de sus discípulos y de su doctrina, y el Señor le respondió: yo públicamente le he hablado a la gente. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que me han escuchado. Pregúntales qué les he yo hablado. Y entonces
ellos que te digan, porque ellos saben las cosas que les he dicho, ¿por qué me preguntas a mí? Entonces, en el versículo 22 dice que cuando el Señor respondió a esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada y le dijo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Y el Señor le respondió y le dijo, si yo he hablado mal, si yo he mentido, si yo he exagerado, si yo no estoy diciendo, si yo no he respondido correctamente, ¿por qué me golpeas? Si yo he hablado mal, entonces testifica en qué fue lo que dije que era malo, ¿por qué me golpeas? Ustedes saben lo que el Señor está diciendo aquí. El Señor está diciendo, yo no me voy a defender. ¿Tú por qué me preguntas cuál es mi doctrina? Cuando tú sabes, tú y toda tu gente estaban ahí escuchando las cosas que yo estaba diciendo. ¿Por qué tú me preguntas qué es lo que dije? ¿Por qué me lo preguntas ahora, aquí, cuando estoy solo? ¿Ah? Cuando tú puedes ejercer tu autoridad de maldad. ¿Por qué me lo preguntas ahora? ¿Por qué no vas y le preguntas y tú mismo te preguntas? Porque todas esas cosas las sabes. Tú sabes cuál es mi doctrina, tú sabes qué es lo que yo he venido explicando, tú sabes qué es lo que yo he venido diciendo. ¿Por qué me lo preguntas a mí? No me preguntes, pregúntaselo a ellos, a todos ellos, los que estaban allí presentes, todas las veces que yo estaba enseñando en la sinagoga de los judíos. Pregúntales qué les he dicho yo de malo, qué les dije de malo, qué les expliqué de malo, cómo les mentí, cómo les hice daño, qué fue lo que les hice, qué fue lo que pasó. Claro, para el alguacil esto fue así como que igualársele, como que bueno, faltarle el respeto a una persona que supuestamente tenía una autoridad, por supuesto. Y le dieron una bofetada al Señor, porque estaba atado, porque lo tenían atado. Pero el Señor no se defendió, teniendo el escuadrón de ángeles celestiales alrededor de él y todas estas cosas, pero bueno, sabemos que esto fue un evento de trascendencia universal, tenía que suceder así. Sin embargo, los que son llamados para hacer maldad, es terrible esto, ¿no? Es terrible. O sea, nosotros nos hemos, en verdad, es una cosa que no es fácil de entender, porque en un sentido esto tenía que ocurrir así. Sin embargo, hay unas personas que son llamadas para hacer la maldad y eso no es correcto. O sea, es terrible, más bien, eso es terrible. Eso es terrible. Es mejor ser llamados para hacer las cosas de bien. Es mejor ser llamados para traer verdad, traer mandamiento y traer, pues, bueno, bendición. Aquel hombre abofeteó a nuestro Señor y a mí esas cosas me producen un dolor tan grande, porque yo amo a Dios, pues yo amo al Señor, yo amo a mi Señor que escuchó mi clamor un día. Entonces cuando yo pienso en esas cosas, a mí el corazón en verdad se me entristece tanto de pensar que la persona más grande que pudo venir al mundo, a la tierra, que pudo existir en todos los tiempos y que vive y que vivió desde siempre y vivirá por siempre, fue tratado de esta manera por las iglesias. Sin embargo, no es asunto del judaísmo, sino del sacerdocio. Entonces hubo allí una responsabilidad compartida, que si fueron estos, que si fueron los otros. Antes ni se escuchaba, antes se culpaban a los judíos. Me acuerdo lo que nos enseñaban en las escuelas bíblicas y todas estas cosas, y en todas esas iglesias cristianas, y en el catolicismo y todas esas cosas, que los judíos bueno, llevaron al Señor a la cruz, etcétera, etcétera, no comprendiendo en realidad las causas ni quiénes dentro del judaísmo. Lo que ha hecho, lo que ha generado un odio gratuito, porque no todos los judíos, vamos a decir así, tienen esa responsabilidad. O sea, no, fueron unos individuos específicos
fueron unos individuos específicos y bueno, lamentablemente aquellos que defienden todavía esas teorías, ¿no? Pero sabemos que el Señor está tocando corazones judíos y está presente también en el país de Israel. Hay muchísimo, hay unas generaciones inmensas de judíos que han recibido el Señor. Entonces, en este momento, cuando Pilato dice, bueno, sí, que no, que me lavo las manos, que ustedes, porque quieren llevar a este hombre que yo no le encuentro delito, es cierto. Pilato dice, yo no encuentro delito en él, no encuentro delito en él. Sin embargo, no hizo nada por evitarlo. Entonces cuando uno ve que algo está sucediendo, que algo es malo y uno no hace algo por evitarlo, entonces uno tiene una responsabilidad, ¿sí o no? Si usted ve que una cosa se está cayendo y no la recoge y la limpia o la toma en el momento de la caída rápidamente, algo que se pueda hacer según las posibilidades, entonces uno tiene una responsabilidad. Entonces Pilato tenía una responsabilidad y el sacerdocio judío. ¿Por qué digo el sacerdocio judío? Porque muchos por allí dicen, sí, pero es que allí estaba presente el pueblo, todos los judíos decían, sí, sí. Eso es lo que nos cuentan las escrituras. Ciertamente es así, pero también nosotros debemos comprender que el Señor levantó multitudes y estuvo con multitudes en aquella época, 5.000 personas. Eso es una multitud para aquel momento específico. Estas personas no estaban allí. Allí no estaba el pueblo que amaba al Señor, el pueblo que el Señor había levantado. Ahora bien, el Señor dice algo importantísimo también que es importante tomar en cuenta. Él habla de su reino, él no niega que es el rey. Y Pilato sabe las cosas que están sucediendo, ¿no? Pilato está escuchando, pero él está también atado de manos, él tiene que hacerlo porque hay una orden de arriba, como le dice él, tú no tienes autoridad si no te la dio Dios. O sea, Dios apunta a ciertos corazones para hacer ciertas cosas. Dios nos busque a nosotros para hacer cosas buenas, en el nombre del Señor lo pido. Amén. Entonces, este hombre cumple con ese perfil que el Señor estaba buscando y lo puso ahí en ese momento histórico y dijo, bueno, mira, tú vas a actuar de esta manera, esto y esto, y lo vas a mandar pues al madero. Pero ahí se produce una conversación bien interesante entre el Señor y Pilato, porque le dice, entonces tú eres el rey, y entonces el Señor le dice, tú dices que yo soy el rey, es verdad, pero mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuese de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos o a la muerte. Tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué nos está queriendo a nosotros decir el Señor? Vamos a tratar de meternos en esta profundidad tan hermosa. El reino, y nosotros recordamos que cuando el Señor comenzó a caminar estos caminos en la tierra, decía, el reino de los cielos ha bajado, ha venido, ha llegado. El reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos es el Señor. El reino de los cielos es nuestro Señor, ha bajado. Yo estoy de visita, hermanos, porque de aquí de ustedes tengo que mostrarles muchas cosas. Yo tengo que mostrarles cómo funciona ese reino. Y tengo que hacerles saber cómo es este reino para que ustedes entren en ese reino desde ahora hasta cuando, dejen la materia y se vayan para allá. Esto que nosotros pensamos que es muy hermoso y todo lo demás no llega pero ni a esto, en realidad, de lo que es el reino de los cielos. Pudiésemos decir, si usted se está tomando esta tacita de té, vamos a decir así, y a usted le parece que está muy rica, que está muy rico este té, bueno, usted no ha probado todavía lo delicioso que es un té en el reino de los cielos. Usted
todavía no sabe cuáles son los sabores, cuál es el aroma, cuál es la temperatura, ni la taza, la vasija que contiene un té en el reino de los cielos. Esto que ustedes llaman aquí, bueno, que si les gusta, que no les gusta, que eso no se compara. No se compara al reino de los cielos. Entonces, ustedes si quieren venir conmigo, bueno, estas son las condiciones. Estas son las condiciones para entrar y yo soy la puerta. Yo voy a saber si usted me conoce a mí o no me conoce. Pero yo vengo a traer una invitación porque todos los ciudadanos de este mundo vinieron aquí con un propósito y con unos derechos en esta tierra, con unos derechos a conquistarla, a conquistar la tierra de una manera específica y con las herramientas que nos da el Señor. Los que conquisten la tierra con mi ayuda, entonces, bueno, pueden pasar a un reino en donde Él siempre está, nuestro Señor siempre está. Eso es lo que nos está diciendo. No nos está diciendo así que el mundo es feo, que todo aquí lo material es horrible. Que... No. El Señor nos mandó a la tierra a conquistarla y a salir victoriosos, sabiendo y conociendo que existe un Dios verdadero. Un Dios verdadero que vino en la presencia, en la persona, en la vasija llena de pureza y de pureza de nuestro Señor. Entonces vamos a quedarnos con esas reflexiones y bueno, yo los invito a ustedes a que ustedes también pues reflexionen, mediten, le pregunten al Señor, estudien estas cosas, se metan y pues conozcan al Señor para poder comprenderlo a Él muy bien. Entonces, bueno, hermanos, yo los dejo, les agradezco muchísimo su atención, escucharme y bueno, ya, si Dios permite, vamos avanzando. Nos quedan 3 capítulos, creo. 3 capítulos de Juan. Y bueno, si Dios nos permite terminar este proyecto, será maravilloso. Bueno, los dejo y pues reflexionemos en estas cosas, porque invertir tiempo en estas reflexiones, en estas lecturas y en estudiar a Dios es tremendo, porque esto le place a Dios muchísimo, porque estamos en un tiempo y en una dimensión donde esto es lo más importante que hacer, créanmelo. Por supuesto, en una edad madura, mucho mejor, no cuando somos pequeñitos, sino cuando estamos en una edad en la que podemos discernir, preguntar y además donde podemos ejercer nuestro libre albedrío. Usemos nuestro albedrío, escojamos el camino de Dios y conocer a Dios, un Dios que quiere verdaderamente amarlo y quererlo. Yo me despido de usted, los bendigo y será entonces hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias por escucharme y que Dios los bendiga. Gracias. Amén.